Bueno, vamos a empezar un poquito el recorrido en astrofísica para que el que tenga tiempo lo pueda chequear en estos días. El material estará colgado en Classroom, está el taller y este material está en forma de resolución de taller. La primera parte habla de magnitudes estelares. Bueno, nuestra primera pregunta, aquí tenemos nuestra primera pregunta, dice, describa cómo giran los planetas en el sistema solar y cómo giran los satélites. Entonces es bueno revisar un poquito cómo es la ubicación de cada planeta en nuestro sistema solar. Bueno, aquí tenemos una tabla a modo de resumen de información importante sobre el sistema solar, por ejemplo, que tiene 8 planetas, ya no 9, porque Plutón ya no pertenece a este grupo, que la Tierra, por ejemplo, es el que tiene la órbita más circular, Mercurio la más elíptica, habla un poquito acerca de las lunas, y, por ejemplo, unidades importantes que vamos a manejar en esta unidad, que es el año luz y el parsec. Año luz, que se abrevia como AL y dice distancia recorrida por la luz en un año, y el parsec, que dice que es la distancia entre dos estrellas en promedio. La estrella más cercana que dice acá de nosotros es la Próxima Centauri, que está a 1.3 parsec. Bueno, a continuación encuentran una tabla con información importante sobre los planetas del sistema solar y un par de preguntas para que se guíen en la revisión de esta. Por ejemplo, cuál es el planeta más cercano o el más alejado del Sol, cuál tiene menor o mayor diámetro, cuál tiene menos o mayor masa. Bueno, luego dice, explica la naturaleza de un cometa y cuál es la ubicación del cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper. Entonces, bueno, ahí encuentran cuál es la definición, dónde están ubicados generalmente, cuál es el cinturón de asteroides, que ahí lo pueden ver entre Marte y Júpiter, y está el cinturón de Kuiper, que lo vamos a mirar en la siguiente. Aquí logran observar bien el cinturón de Kuiper. Y también pues una de las razones por las cuales Plutón ya dejó de ser llamado planeta del sistema solar y ahora se considera es un planeta enano. Entonces, por ejemplo, ahí dice el cinturón de Kuiper es un área dentro del sistema solar más allá de la órbita de Neptuno en la que orbitan gran cantidad de pequeños cuerpos celestes. Y para que se clasifique como un planeta hay varias características, requisitos, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, uno que gira alrededor del Sol, otra que tenga suficiente masa para que su gravedad pueda superar las fuerzas del cuerpo rígido y entonces haya un equilibrio hidrostático, eso lo vamos a ver más adelante, y también que haya despejado su zona de cuerpos celestes. Entonces, ¿qué significa eso? Que no podía haber otros cuerpos celestes dentro de su órbita, es lo que se llama haber limpiado su órbita de otros cuerpos. Pero, como ven en la imagen, la órbita de Plutón atraviesa el cinturón de Kuiper, donde hay un montón de cuerpos celestes más pequeños. Por eso, en una revisión, Plutón dejó de ser considerado planeta y pasó a ser parte de esos cuerpos celestes y entonces se le llama un planeta enano. Bueno, van a encontrar también en Classroom un vocabulario de los términos como más conocidos, de los que más preguntan en los exámenes, pero también dentro de las copias que les di impresa hay casi que al final un glosario de cada una de las partes de la unidad de astrofísica. Aquí, por ejemplo, dice que es un cúmulo y que es una constelación. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, en una, por ejemplo, dice en el cúmulo que son estrellas que vienen de la misma nube de gas y entonces se afectan gravitacionalmente unas a otras. Pero una constelación no. Aparentemente desde la Tierra se ven que están cercanas, forman un patrón reconocido, pero no están cerca en la realidad y entonces no se afectan gravitacionalmente. Bueno, definiciones como les había dicho de las que se van a manejar ahora, que es un año luz, por ejemplo 9.46 por 10 a la 15 metros y eso aparece en el cuadernillo. Más definiciones básicas como qué es una galaxia, cuáles son los tipos de galaxias. Bueno, aquí hay un resumen interesante de las estrellas y más adelante lo van a ver un poquito más detallado cada cosa. Pero entonces, por ejemplo, ¿cómo obtienen las estrellas su energía?
Bueno, habíamos hablado en clase, por ejemplo, de lo que es una reacción de fisión, cuando mencionamos la planta nuclear, que es la división de núcleos pesados en otros más ligeros, y en esa reacción se libera energía. También se libera energía cuando se hace el proceso contrario, que es la fusión, que es la unión de núcleos más ligeros y convertirlos en más pesados. En este caso, las estrellas hacen reacciones de fusión uniendo hidrógenos con hidrógenos y pues van produciendo helio en su etapa inicial. Bueno, ¿qué es un hidrógeno? Es un átomo que tiene un protón. Entonces, cuando se está uniendo un hidrógeno con un hidrógeno, quiere decir que estoy uniendo protón y protón, que son cargas del mismo signo, y pues debería haber una repulsión eléctrica allí. Sin embargo, en las estrellas se mantienen unas altas temperaturas y eso hace posible la fusión de dos partículas que tienen el mismo signo de carga. Entonces ahí digamos que no prima tanto la repulsión electrostática entre los protones, sino que la alta temperatura hace que eso sea secundario y se puedan unir. Hay algo que se conoce como la estabilidad de las estrellas, o ahorita lo mencionamos como un equilibrio hidrostático, y es el equilibrio entre fuerzas, ¿sí? Más adelante hay una imagen de eso. En este caso se habla de la gravedad que va hacia adentro y de la presión de radiación hacia afuera. Cuando hay un equilibrio entre ellas, la estrella mantiene su forma. Está el concepto de luminosidad, brillo aparente, que ya lo conocemos un poco. Luminosidad es lo mismo que potencia, que hemos estado definiendo cuando, por ejemplo, hablamos de cuerpo negro y mencionamos allí la ecuación de Stefan Boltzmann, la constante. Entonces, luminosidad en este caso, cantidad de energía por segundo, también se mide en watts y es lo mismo que potencia. El espectro de cuerpo negro, que recuerden la imagen de donde vimos que a mayor temperatura hay mayor intensidad, hay mayor frecuencia y la longitud de onda se reduce. El brillo aparente lo vamos a identificar con la letra B, se calcula como L, que sería luminosidad o potencia, dividido entre 4pi por t cuadrado. Si se dan cuenta, es la misma forma de lo que nosotros definimos intensidad de luz o intensidad luminosa, que es potencia sobre área. En este caso sería luminosidad sobre área, que es 4pi por d cuadrado, la de una esfera, y d es la distancia, ¿sí? Lo mismo. Ahí está la ecuación de Stefan Boltzmann, ya no con P sino con L cuando hablamos de astrofísica, pero es la misma forma, área por sigma, que es la constante, por temperatura a la 4. La ley de desplazamiento de Wien, que ya lo habíamos visto también, lambda máxima o lambda pico por la temperatura igual a una constante. Del otro lado nos muestra factores importantes de para qué nos sirven los espectros. También recuerden que habíamos visto que era un espectro continuo de emisión, de absorción cuando definimos cuerpo negro. Esa presentación también está en Classroom. Por ejemplo, dice nos permite saber la temperatura superficial de una estrella. Recuerden que la gráfica es básicamente longitud de onda, temperatura e intensidad, pero también nos permite conocer la composición química de esa estrella, qué elementos tiene, también su velocidad radial y su velocidad de rotación, o sea, saber si está rotando o se aleja o se acerca de la Tierra. Y algo muy famoso que es el diagrama HR en astrofísica. Bueno, empecemos un poquito sobre la fuente de energía en las estrellas, que es la fusión. Entonces ahí se ven las reacciones uniendo hidrógenos con hidrógenos y produciendo helio, ¿sí? Eso hace, ahí ven la gráfica azul de una estrella donde hay dos fuerzas, una hacia adentro y una hacia afuera. Entonces, igual que el planeta Tierra, que uno dice hacia dónde va el peso, pues hacia dónde va la gravedad, hacia el centro de la Tierra. Entonces, toda estrella pues tiene su fuerza de gravedad dirigida hacia el centro de esa estrella, entonces ahí va la flecha blanca hacia adentro, pero como la estrella vive es por las reacciones nucleares que se generan, en cada reacción hay liberación de energía, entonces esa radiación hace como que si se expandiera, ¿sí? Entonces en ese caso hay un equilibrio en una estrella estable, hay un equilibrio entre esas dos fuerzas, hacia adentro y hacia afuera, y se mantiene la estrella en su forma, ¿sí? Más adelante van a ver algo que se conoce como la evolución de las estrellas, que va pasando si se le va acabando el hidrógeno a esa estrella, o si va perdiendo, si va ganando alguna de las dos fuerzas, si la de adentro o la de afuera, ¿sí? Entonces eso es muy importante saber,
para conocer cuál es el futuro de una estrella. De aquí en adelante van a encontrar pues algunas definiciones un poquito más específicas de lo que mencionamos en el cuadro de resumen de las estrellas. Bueno, en este caso tenemos nuevamente la imagen de lo que es un espectro de cuerpo negro, donde estamos viendo que a medida que va aumentando la temperatura, la longitud de onda pico se va rodando hacia la izquierda, se va haciendo menos, pero la intensidad es mayor. Al ladito hay un cuadro bastante colorido que es un cuadro que clasifica la clase espectral de las estrellas. Entonces está la clase O, B, A, F, G, K y M. Al lado, si es de esa clase espectral, qué color tiene la estrella, cuánto aproximadamente es su temperatura superficial y un ejemplo de algún nombre de estrella por ahí. Entonces, por ejemplo, nuestro Sol es una clase espectral G, el color es amarillento y su temperatura superficial es aproximadamente entre 5.800 y 6.000 Kelvin, ¿sí? Entonces ahí aparece clasificado. Es una clasificación que hay que memorizar o ver de qué rango a qué rango de temperatura es y de qué color se vería la estrella, ¿sí? Entonces hay varias formas de aprendérselo. Van a mirarlo en la siguiente presentación. Eso también lo vimos cuando hablamos de cuerpo negro, que es un cuerpo negro, que es un espectro de absorción, de emisión. Recuerden que cuando el cuerpo está frío es capaz de absorber radiación, o sea, absorbe energía, y cuando está caliente lo emite. Entonces, cuando absorbe, vemos el fondo del estrello de la estrella con todos los colores, ¿sí? El fondo del espectro. Y unas franjas negras que son las que absorbe la energía que alcanzó a absorber el cuerpo. Cuando ya lo emite, solamente es capaz de emitir lo que absorbió, que es el espectro de emisión que se ve abajo. Por eso el fondo es oscuro y solo se ve brillante lo que está emitiendo. Bueno, aquí se habla un poquito acerca del efecto Doppler. Con nivel superior trabajamos el efecto Doppler en sonido, pero también está en luz, y en astrofísica nos sirve para ubicar si la estrella se está acercando, se está alejando o si está rotando con respecto a la Tierra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer espectro es de un objeto estacionario. En este caso estamos viendo un espectro de absorción porque el fondo es de colores, pero hay unas franjas oscuras. Entonces está el espectro de absorción de un objeto que está quieto. Pero en el de abajo se está viendo, miren, la misma separación entre las líneas, las mismas 3 lineecitas, pero está corrido hacia el amarillo. Y en la de abajo están las mismas 3 lineecitas con las mismas características, pero está corrido hacia el azul. El del medio se llama corrimiento al rojo y el de abajo se llama corrimiento al azul. Y como es el mismo espectro, lo que se hace pues es una comparación, se reciben constantemente los espectros y empiezan a compararse para darse cuenta si primero que las líneas se mantengan en la misma posición y todo. Entonces dijimos, estamos hablando del mismo cuerpo. Pero cuando está corrido hacia alguno de los lados, podemos decir si se está alejando o si se está acercando. Entonces en ese caso, si el cuerpo se aleja, hay un corrimiento al rojo, y si se está acercando hay un corrimiento al azul. Bueno, aquí hay fórmulas de cómo calcular el corrimiento Z, lambda siendo la que se percibe en la Tierra, lambda sub 0 siendo la original cuando el cuerpo está quieto, está en reposo, y abajo otra forma si tenemos pues la velocidad de la fuente B con respecto a la velocidad de la luz C. Nuevamente aquí está el cuadrito de la clasificación de clases espectrales. Y estas son formas de aprendérselas. Entonces la clase es la O, B, A, F, G, K y M. Y hay gente que se lo aprende. Oh, buen astrónomo, fuiste grande, Kepler, maestro. Entonces todas las primeras letras ayudan a organizar esa clasificación. O acá hay unas frases en inglés, dependiendo de cómo le guste más. Bueno, a partir de aquí empieza el segundo taller que también encuentran en Classroom. Primero es pues conocer las características de los diferentes tipos de estrellas. En este caso, por ejemplo, hablamos de que hay gigantes rojas. ¿Qué es una gigante roja? Entonces dice, bueno, todas las estrellas que están en la secuencia principal evolucionan a una gigante roja.
y aquí se producen reacciones de fusión de helio en metales pesados. Entonces, mientras están en la secuencia principal, ahorita les muestro qué significa eso, ellas están haciendo fusión de hidrógeno en helio, pero cuando el hidrógeno se acaba, entonces les toca hacer fusión de helio y de allí poco a poco van generando otros metales más pesados, van ahí avanzando en la tabla periódica. Entonces acá está, por ejemplo, que es una supergigante roja. Entonces, por ejemplo, dice las que están en la secuencia principal que tienen una gran masa evolucionan a una supergigante roja. El concepto de una enana blanca, entonces dice una gigante roja en la etapa final empieza a expulsar masa, se vuelve densa, muy caliente, poca luminosidad. Entonces se dice que nuestro Sol evolucionará hasta ser una enana blanca. Bueno, están las llamadas variables cefeidas, que son estrellas que tienen una luminosidad variable. Algunas veces se ven muy brillantes, algunas veces no, pero tienen un periodo, ¿sí? Un tiempo en el que brillan y vuelven, se apagan, así como se ve allí en el GIF. Entonces son llamadas variables cefeidas. Estas son las estrellas binarias. Se le llaman binarias porque son dos estrellas, pero ellas orbitan alrededor de un centro de masa común. Generalmente son dos estrellas que una es mucho más masiva que la otra, entonces pues el centro de masa está más cerca de la que tiene más masa, valga la redundancia, que de la otra. Entonces con esa relación que hay entre ellas se puede determinar, por ejemplo, la masa, se puede determinar la distancia entre ellas, su eje de rotación. Y dentro de las binarias pues hay varias clasificaciones también. Por ejemplo, hay unas que se conocen como binarias eclipsantes. Allí en la siguiente diapositiva van a mirar como a tener más claro qué significa eso, pero la idea es que están rotando una con respecto a la otra, y cuando puede que una pase por enfrente de la otra desde la Tierra, se bloquea un poco de la luz que emite la estrella que está atrás. Entonces pueden estar haciendo como un eclipse parcial o total, dependiendo de cuál es la estrella que se atraviesa, si la más grande o la más pequeña. Entonces aquí vemos el GIF, cómo se va moviendo la más pequeña alrededor de la otra, y entonces pues cuando pasa por delante sería un eclipse parcial porque pues no está bloqueando toda la luz de la otra, pero cuando pasa por detrás solamente se ve la más grande. Entonces por eso se llaman binarias eclipsantes. Y estas que también son súper importantes en el proceso de identificación, que son las binarias espectroscópicas. Es decir, que me baso en el espectro para poder tener información de ellas. Recuerden que habíamos dicho que con el efecto Doppler podemos saber si se acerca, si se aleja o si está rotando. Entonces en este caso, estas binarias, ahí vemos el dibujito como entre la amarilla y una verde, y la verde está girando alrededor de la otra. Entonces imagínense ustedes dando vuelta en un círculo. Va a llegar un momento en el que aparentemente se están acercando, pero usted sigue girando y llega en el otro extremo donde se va alejando, ¿sí? Entonces cuando la verde está girando, imagínenselo para que lo pueda entender, está girando hacia el frente, saliendo de la pantalla, es como si se estuviera acercando y su espectro se vería corrido al azul, ¿sí? Pero esa verde sigue dando vuelta y después va a quedar de espalda hacia el otro extremo, y entonces su espectro va a quedar corrido hacia el rojo. Entonces ahí diríamos se está alejando, pero como es algo periódico, se recibe constantemente su espectro y se ve que en un momento está el azul, en un momento está el rojo, en un momento está azul, en otro está el rojo. Entonces decimos, la estrella no se acerca ni se aleja, la estrella está rotando alrededor de un centro de masa. Bueno, aquí hay otra clasificación de estrellas, que es una estrella de neutrones, que es un pulsar, para su revisión. Aquí en este caso pues ya empezamos a ver lo que se llama como el diagrama HR, y pues también nos ayuda a saber como el proceso evolutivo de una estrella.
esa línea que está en la mitad curva es lo que se conoce como la secuencia principal. Y bueno, las que están acá más abajo son las que tienen menos masa, pero las que están más arriba son las más masivas. Y pues tiene varias información. Por ejemplo, en el eje horizontal abajo estamos viendo el tipo espectral. Entonces, si es tipo A o F o G. Del lado izquierdo estamos viendo la luminosidad, que la referencia es la luminosidad del Sol. Si ubican ahí, el Sol está como a mitad más o menos de la secuencia principal y su luminosidad es 1. Y del lado vertical, del lado derecho, habla acerca del concepto de magnitud absoluta. Y en la parte superior horizontal nos está mostrando la temperatura superficial de la estrella. Entonces es un diagrama muy chévere y muy importante aprenderlo a leer por toda la información que nos suministra sobre una estrella. En este caso, por ejemplo, estamos viendo el proceso evolutivo del Sol. Ahí está el Sol ubicadito, donde la luminosidad, si lo ubican, es 1, su clase espectral G, ahí está con su temperatura abajo, que es aproximadamente 6000 Kelvin, y me está diciendo pues que el Sol, cuando salga de esa secuencia principal, es decir, cuando ya no tenga más hidrógeno, va a salir y se va a convertir en una gigante roja, ¿sí? Donde empieza, lo que hace es quemar el helio, empieza a quemar el helio. Cuando ya no tiene helio, entonces sigue con otro elemento, pero finalmente se convierte en una nebulosa planetaria y de allí se va a convertir en una enana blanca. Eso es lo que dicen los científicos de que le va a pasar a nuestro Sol. Bueno, de aquí en adelante no voy a grabar algunos audios en algunas diapositivas, pero usted las puede pausar y puede revisarlas, porque viene la definición de las unidades astronómicas, que es una unidad astronómica, que la abreviatura es UA. Entonces dice la distancia promedio que hay entre la Tierra y el Sol, pero más adelante va a ver bien qué es un parsec, qué son arcos de segundo, qué son minutos de segundo. Entonces revíselo con calma y anote las conversiones. Bueno, a partir de acá entonces va a encontrar cómo determinar la distancia que hay hasta una estrella, ¿sí? Y pues hay diferentes métodos. Por ejemplo, está aquí el método del paralaje, que entonces pues también lo invito a que lea, revise las copias impresas que le entregué, pero la idea aquí es mirar como la posición de una estrella, la posición aparente de la que se percibe de una estrella, con una separación de un tiempo más o menos de 6 meses. Entonces ahí estamos viendo que, por ejemplo, se mira cuando está en enero, pero nuevamente se vuelve a mirar cuando está a mitad de año, ¿sí? Y entonces con eso se hace una medida, que es lo que se conoce como el método del paralaje.